Bienvenidos al podcast del pastor Walter Gunzelman. Nuestro pastor está en Spotify. Iglesia, el Señor en estos días nos viene hablando acerca de lo importante que es tener una vida de fe. Porque la fe espera lo mejor, el temor es el que espera lo peor. Esto lo podemos sacar desde el mismo texto de la Biblia, donde nos va a dar una definición de fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando uno tiene fe se terminan las incertidumbres y no quiere decir que vivamos dentro de un frasco, no es que vivimos dentro de un tupper, no nos malinterprete, pero la verdad es que el temor en estos días tiene que ser tratado de una sola manera y va a ser por medio de la fe. Claro que habíamos visto lo importante de entender lo que es el miedo, el temor. Hay una definición, pastora. Sí, ahí que habla cuál es el significado de lo que significa miedo, ¿no? Y el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación verdaderamente desagradable y lo que es provocada por una percepción de un peligro. Y ese peligro puede ser real, puede ser imaginario, puede ser supuesto, puede estar ahora en el presente, puede ser en el futuro, tengo miedo al futuro, o puede venir del pasado, cosas del pasado que estén ahora en nuestro presente. Lo que hace que tenemos que saber que todos tenemos miedo. Es algo sine qua non en todo, no es ninguna novedad, todos tenemos miedo. Por eso se trata de una emoción, ¿no? Qué importante es poder saber que en cualquier momento puede surgir. Y eso provoca, ¿no?, que una situación de alarma, ¿no?, ahí se acelera, ¿no?, el cerebro manda ahí una señal de emergencia, ¿no?, y ahí comienza la adrenalina a subir, ¿no?, el corazón empieza ahí a palpitar y los músculos, ¿no?, empiezan ahí a segregar más sangre y ahí tenés fuerza para correr. Un ejemplo del miedo: un auto dobló inesperadamente, estoy caminando en la calle y la adrenalina en poco tiempo hace que la sangre vaya rápido a los pies para salir corriendo, a las manos para pelear, al cerebro. Al cerebro, ¿no? O en cualquier situación. Un león se escapó de una jaula. Cuando dice, ay, me asusté, ¿no? Un ataque al corazón, hay un susto, ¿no? Una situación. Pero bueno, a veces pasa, ¿no?, que hay cosas que son reales y hay cosas que son imaginarias. Claro, y la reacción a nivel corporal no va a diferenciar. El peligro puede ser real o ficticio, pero la reacción que cada uno tengamos frente a ese peligro, real o ficticio, va a ser una reacción que va a producir lo mismo, va a tener el mismo efecto. Y un cuerpo, una persona sometida mucho tiempo a adrenalina, a este temor, que en un momento puede llegar a ser positivo, va a terminar trayendo consecuencias. Vuelvo a decirte, no tomes que en estos días estamos ahí haciendo, aventando que rompamos y no nos cuidemos del COVID-19, algo que tanto está en estos días tocándonos. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto y prevenirnos, porque el temor, no el positivo, que tantas veces nos puede ayudar. ¿Quién no en estos días dice, yo tengo temor de contagiarme, porque no sé cómo me va a tocar, si voy a tener una gran carga viral o no, si voy a estar pasándola bien o la voy a estar pasando mal? ¿Y quién no empezar a tener cuidado por los queridos que uno tiene, personas que mueren y las noticias llegan? Claro que hay temor, pero ese temor es positivo. Me lavo las manos, me cuido, me pongo el barbijo y ese temor será muy positivo. Todos los recaudos, no es un temor sano en cierta manera. Pero después está el otro temor negativo y tantas personas que nos piden oración, ataques de pánico, ataques de depresión, angustia. La palabra angustia viene de angosto. Insomnio. La angustia es cuando parece que de repente se te achica acá y vos decís, no me pasa ni el aire. Y de repente, ¿qué te pasa? Y alguien, en lugar de hablar, se quiebra y se larga a llorar. ¿Qué le pasó? Está angustiado. Hay algo que lo tiene aprisionado en el cuello. Y saben que esto va a ser negativo. Jesús nos va a ministrar y en un versículo bíblico va a referirse 4 veces a la palabra temor. Ese versículo está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Es muy conocido y lo vamos a leer detalladamente. Para que ahí lo tengas en cuenta y lo marques ahí en tu Biblia, seguramente que la tenés. Ahí en Primera de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Fíjate de que va a declarar, y aquí lo tengo yo escrito, 4 veces la palabra temor 1, temor 2, temor 3 y le derivado, que dice el que teme, no ha sido perfeccionado. ¿Será que Juan en su primera epístola quiere realmente hacernos entender que el temor no puede ocupar un lugar en nuestra vida espiritual? Vuelvo a referirte, seguime en el tema, en el hilo, no estoy hablando de ser unos irresponsables, unos loquitos que no tienen miedo al COVID-19, al contrario, ese es el temor positivo. Yo estoy hablando del negativo, de ese temor que la Biblia nos está mencionando, porque este texto nos va a revelar verdades de 3 poderes. Y estos 3 poderes los vamos no solo a aprender y tenerlos en cuenta, sino también saber cómo manejarlo. Es el poder primero del temor. Después vamos a ver el poder del amor del Padre. Y tercero, el poder de la fe. Fíjate que lo primero que va a destacar en este versículo, que quiero que lo dejes marcado en la Biblia, espero que estés en vivo, hay muchos que están conectados, la familia Verón, los saludamos, hay que tanto están ahí de manera, porque cuando uno está de manera presencial, creemos que hay otro sabor, que hay otra manera de poder ser ministrado. Ahí de Chile hay unos pastores amigos. Mariserna y Oscar, bendiciones. Los bendecimos. De Temuco. Y hay algo que vos y yo tenemos que entender. El temor tiene poder. El negarlo será una tontería o será peligroso. Pero Jesús va a tratar el poder del temor. Así que si anotás ahí los chicos de Media me ayudan. Número 1, el poder del temor. Vamos a ver esta gran verdad. Mateo capítulo 14, versículo 26 y 27. Porque Primera de Juan decía, el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera. Cuando vos tenés que echar algo afuera, es porque no es correcto. Y si lo echás afuera, quiere decir que está complicado. Ahí, como decía en Mateo, el relato de Mateo 14, 26 y 27. Si ahí tenés tu Biblia, dice ahí Jesús anda sobre el mar. Y dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjate que este versículo de Primera de Juan dice, porque el que lleva temor, dice, lleva en sí castigo. No es que Dios castiga al temeroso, no es que Dios es cual machista le da ahí un castigo a su hijo porque es miedoso. Al contrario, el miedo en sí mismo lleva castigo. Déjame darte un ejemplo. La persona no llega, no contesta, le mando un mensaje, no me contesta, ¿qué le habrá pasado? No contestó y me empiezo a imaginar, le robaron en la calle. Tuvo un accidente, de repente se contagió el COVID-19, está internado, anda a saber qué hospital, y empiezo a ver, aprendo las noticias, y me dan que le robaron, y que le pegaron 2 tiros, y de repente, y son las 5, y no contesta, y son las 7, y de repente a las 8 entra, ¿qué te pasó? Me quedes y me engaña, está con otra, está con otro. Y de repente la persona entra, dice, no, todo bien, quedaste bien, la angustia te abarcó, y esa persona literalmente vivió un infierno. Y ese infierno fue irreal, ficticio, no existió. Los discípulos, cuando ven que Jesús viene, ven un fantasma irreal, hombres grandotes ya, para andar creyendo en fantasma, marineros. Y se le habrá venido ahí todas aquellas historias de marinero. Andás a ver si no habrán, antes de conocer a Jesús, fantasmas, historias, mentiras. Y claro, cuando el miedo llega, Jesús va a tener que tratarlo. El miedo puede ser real o puede ser irreal. Recién mencionábamos. Un fantasma, dijeron ellos. Un fantasma, irreal. Se turbaron. Porque eso es lo que hace el miedo. Tiene esa capacidad de turbarte, de no saber, ¿no? De mezclar lo irreal con lo real, ¿no? Ahí. Yo estoy en la calle y alguien dobla un auto de golpe y yo de repente acciono adrenalina y rápidamente reacciono. Estoy caminando y fíjate, no sé, un zoológico, abrió la jaula y se escapó el león y salimos todos corriendo. Seguro. Nadie va a decir que ese miedo es tóxico o no positivo. Es positivo ese miedo. Pero ¿qué pasa si nunca dobló un auto y yo siempre estoy con alerta? ¿Y qué pasa si nunca se escapó el león? Y yo vivo atemorizado como si hubiera un león dando vuelta en mi casa. ¿Saben que de esa manera el temor está aprisionado con los discípulos? Y Jesús los va a ministrar. Y ahí lo leemos de vuelta, pastora. Él va a dar, déjamelo dividirlo en 3 frases importantes. Dice,
en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mira, esto sería muy largo y me inspira a hablar mucho, pero déjame dar algo sencillo. Tened ánimo. Si hay algo que el temor va a producir, como bien decías, Laura, va a ser turbación. Va a ser de que yo empiece a ver todo diferenciado. Va a tener la capacidad de que no vea con claridad. El temor va a producir eso y me va a quitar el ánimo. Una persona que está siendo castigada, eso dice Juan, castigada por el temor. Y cuando dice castigo no habla de deja de jugar a la Play, como solemos castigar a algunos hijos, ¿no? Le de nuestra ponemos casa. Disciplina ahí. Sino, es el castigo, el original da la idea de un castigo ejercido físicamente. Es de aquellos que se pueden recibir azotes. Tranquilamente se podría traducir como azote. El miedo te da un azote, es un castigo y uno siente que te han apaleado. Mi temor es un gran enemigo de la fe. Es como que te esclaviza el miedo. Jesús le va a decir, tened ánimo. Y hay algo que va a tener el temor, va a tener un gran aliado. Y el gran aliado va a ser el cansancio. El relato bíblico dice que la venían remando. Yo no sé vos, pero ya llevamos aquí en la Argentina cerca de 5 meses de cuarentena. ¿Quién no puede decir, ya estoy cansada, estoy cansado, no doy más? Y ese será un gran aliado del temor. No veo un horizonte. Dice. Cuando alguien está cansado, está teniendo problemas para caer en el temor, en el fastidio, en el enojo. Rápidamente se irrita, rápidamente se entristece. ¿Cómo rápidamente se irrita, pastor? Wow. Son chinchudos, pero en nuestra iglesia, pastor, no lo creo. No. La iglesia es muy lejos. Muy lejos, de Madrid, por Australia, andás a ver. No, la iglesia nuestra no hay gente chinchuda. Pero si los hubiera, ¿no será de que muchas veces el cansancio dice que estaban fatigados, viento en contra, viene alguien caminando sobre el agua, un fantasma, un miedo, y dieron voces de miedo? Anótatelo. El cansancio nos hace cobardes a todos. Y déjame incluirte, obvio que yo me incluyo. ¿Por qué dice eso, pastor? Imagínate quién no ha entrado 1 metro de arena con el entusiasmo de construir tu casa, un terreno, o hacer una modificación. El corralón te trajo el metro de arena, te lo tiró en la vereda, carretilla y pala a meterlo adentro. El entusiasmo, arrancá y pum, y viene una carretilla y viene la otra. Las esposas, para que no desanimen, se van mate. Sí, pum, alentando a que el trabajo continúe. Pero la montaña va bajito, despacio, y a la mitad de la montaña es el problema. Porque está el cansancio, no está el entusiasmo del comienzo, no está el entusiasmo de dale 10 carretillas más y terminamos. Está en la mitad. ¿Y ahí qué pasa? El cansancio nos hace cobardes a todos. Ya no llego, no sé si voy a poder. Y claro, ese cansancio va a ser un aliado del temor. Jesús va a decirle, tened ánimo. Lo otro que le va a decir es, yo soy. Porque cuando uno viene y entiende de que Jesús no era un fantasma, si no era un fantasma, era una mentira. Y si es una mentira, viene de Satanás. No lo digo yo, Jesús dijo que el diablo es padre de mentira. Y todo lo que procede de mentira, procede de él. El diablo va en estos días a tenernos mentira. Pastor, pero usted dice que el COVID-19 es mentira. No, al contrario. Claro que es una gran verdad. Estamos viviendo esto a nivel mundial. Lo que es una mentira es que Dios nos ha abandonado. A mí me gustaría que ya pongas ahí en el chat y levantes la mano y digas, Dios está conmigo. Yo sé que es una realidad, estamos viviendo, pero yo voy a recibir nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Tendré fuerzas como la de un búfalo. Renovará, caminaré y no me fatigaré. Decláralo. Hoy vamos a orar para que Dios te dé nueva fuerza. Pastor, estoy angustiado. ¿No será que lo que te falta son fuerzas? Viene el enemigo, es el temor y se alía con el cansancio. Y esa unión nos hace cobardes a todos. Jesús llamó a Satanás padre de mentira. Y el diablo fabrica mentira, nos esclaviza. Y aquí me anoté, el temor nos quiere hacer sentir que estamos desamparados. Pero Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy. Que nada te pueda impedir y que nada venga a mentirte. Jesús llega. Amén. Decilo ahí conmigo, Jesús siempre llega. Jesús siempre en lo llega. más oscuro de la noche. Cuando el viento es contrario. Cuando no tengo más fuerzas. Cuando parece que todo se terminó. Yo vengo a soltarte esta palabra. Recibíla en el nombre de Jesús. Amén. Jesús llega.
A la cuarta vigilia dice que Jesús vino. Él va a venir, Él no te va a abandonar. Y ahí es cuando uno se va a dar cuenta que el temor tiene poder. Es el poder del temor. Pero hay algo más fuerte. Es el poder que Dios está con nosotros. Y eso nos va a llevar a ver el segundo poder. Primero dijimos el poder del temor, pero segundo, el poder del amor del Padre. Ahí los chicos de media nos están ayudando, porque es verdad que Primera de Juan 4 habla, 18 habla del poder del temor, pero también habla del poder del amor. ¿Qué dice el versículo ahí 4 de Primera de Juan? Ahí déjalo marcado en tu Biblia, así lo leemos. Es importante que vos lo puedas leer de tu propia Biblia o dispositivo, pero si ahí no estás viendo, ahí tengas tu Biblia a mano. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así como te hice referencia de la cantidad de veces que aparece la palabra temor, fíjate cuántas veces aparece la palabra amor, porque el amor también va a tener poder. 3 veces. 3 veces. El amor es el primer competidor del temor. Cuando Jesús viene a enseñarnos en el Nuevo Testamento, Jesús en el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta como Jehová y se manifiesta de varias maneras. Pero cuando viene Jesús, Él vino a mostrarnos al Padre. Amén. Jesús nos va a enseñar, dice que el que teme no fue perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque el amor tiene poder. Mira, yo aquí me anoté. El que teme está engañado por las mentiras de Satanás. El que está engañado vive bajo el poder de una ilusión, que es mentira. Mi pastor, ¿y si no llego a fin de mes? Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces Dios te sacó adelante? ¿Por qué crees que Él no te va a sacar? Siempre tengo la imagen de Pedro hundiéndose. Y me imagino los pensamientos de los 11 que se quedaron en la barca, discípulos. Pedro atolondrado, otra vez se mandó y ahora se está hundiendo. Y de repente el agua le llega a la cintura y se sigue hundiendo. Le llega al cuello, se sigue hundiendo y ora. Amén. Sálvame, Señor. Y Jesús asió de él, lo tomó por la mano y lo sacó a flote. ¿Saben qué? Yo veo una animosidad de muchos en estos días de ver que el evangélico se está hundiendo. Y que a veces hasta con satisfacción dicen, te lo dije, el evangélico se hundió. La evangélica, viste, se está hundiendo en lo familiar, en el trabajo, en lo espiritual. Pero yo hoy vengo a soltarte palabra en el nombre de Jesús. Dios te va a sacar a flote de nuevo en medio de esta pandemia, amén, con COVID-19, con el infierno, con temor, con depresión. Amén. Él tiene poder. Levanta tu mano y decirle, Señor, volvé a sacarme a flote una vez más en el nombre, amén, de Jesús. Sí, es ahí cuando vemos que el poder del amor tiene, que el amor tiene poder, porque vive bajo una ilusión, pero el que tiene esta ilusión necesita la revelación del amor del Padre. Uno puede notar rápidamente a hombres y mujeres que andan caminando en la vida y uno dice, tiene la imagen del amor del Padre, muchas veces que hace la madre de Padre, y esa imagen, ese amor lo saca a flote en la vida. Uno puede ver que andan con su mirada en alto, porque entendieron que el amor fue perfeccionado. Soy un hijo de Dios. Claro, muchas veces lo ponemos como ejemplo. Ahí mi hermana y mi cuñado, ahí Lolito era chico y se portaba, ahí no se quedaba quieto, y en los shopping salía corriendo, y para que amenazarlo y que no se aleje, le decían, mirá que el policía está enojado. Mentira, el policía era un hombre bonachón, tenía cara, estaba escuchando de vigilancia y Lolo lo miraba y claro, como tenía miedo que lo retara, volvía corriendo a los brazos del Padre. Hecho? Nosotros lo hacíamos con nuestros hijos. Y le decíamos, mira que el perro malo te va a morder. Y el perro malo era un caniche toy más bueno. Sí. Pero él volvía corriendo. Pero él volvía y uno como papá aprovechaba y lo abrazaba. Y una vez más estaba. Y ahí se producía una sinergia. 1, el hijo que volvía a sentir el abrazo del Padre. 2, es el Padre que vuelve a tener a su hijo. Que no hay lugar más seguro que los brazos del Padre. Claro, yo recuerdo cómo, aun cuando nosotros éramos chicos y teníamos esta discusión entre primos, entre amigos, en cumpleaños, en la escuela, y nos juntábamos, y la discusión era, mi papá tiene más fuerza que vos. Y el otro le contestaba, pero mi papá es bombero. Y el otro le decía, pero el mío es policía. Y ya a veces hasta inventando. Y el otro decía, pero el mío tiene un camión más grande. Claro, porque cuando
Y no me digas que no te pasó. Cuando uno tiene la seguridad de que mi papá a mí nunca me abandona, a mi papá a mí nunca me va a dejar, entonces se te revela el amor del Padre. Y cuando viene esa revelación, un hijo amado levanta la vista. Una hija amada levanta la frente. Una hija amada nunca es abandonada. Amén. Un hijo amado nunca, nunca, nunca es abandonado. Ya sea la situación que uno esté pasando, uno puede tener esa seguridad que Dios nos ama y que Dios nunca nos abandona. Imagínate, viene el temor y golpea la puerta de un hijo amado y que fue perfeccionado en el amor del Padre. ¿Sabes qué le va a decir al temor? No tenés lugar, porque un hijo amado nunca es abandonado. Amén. Va a venir mi papá que tiene un camión grande. Imagínate ahora en esta discusión de estos nenes, que haya un hijo donde él está sufriendo un padre abandónico. Un papá, una mamá que están ahí doblegados por las adicciones. Un hijo que sintió que molestaba y la mamá se lo hizo notar cada vez que no ponía un plato en la mesa. Esa será una mujer, será una joven, será un muchacho que cada vez que enfrente un problema, el temor se va a erigir como un gran gigante. Tal cual. Va a tener un gigante en su vida, porque él no va a sentir la perfección del amor del Padre. Pero yo tengo buenas noticias para darte. Y es que aunque tus padre y madre te abandonaren, dijo David, con todo Jehová me recogerá. David, él va a declarar que fue concebido y no sabía si en pecado, no entendemos mucho, algunos de estos se refieren, pero él va a decir, aunque padre y madre me dejaren. Cuando uno es perfeccionado en el amor de Dios, el amor del Padre te hace ponerte en pie. Y de repente decís, pero mi papá va a venir por mí. Por algo Jesús nos va a enseñar a orar. Yo quiero que hoy vos puedas sentir este abrazo del Padre. Jesús nos va a enseñar a orar. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y va a decir, tío nuestro que estás en los cielos. No. Primo nuestro, no. Amiguito, no. Padre nuestro. Es la imagen del Pater que provee, que cuida, que protege. Y cuando uno pasa eso, no va a tener temor de terminar el secundario. No va a tener temor de decir, yo a esta carrera la voy a empezar. No va a tener temor de emprender un negocio. No va a tener miedo de emprender y va a decir, papá a mí nunca me abandonó. Mi papá celestial está conmigo. Y por eso, Romano, el apóstol Pablo va a hacer una gran declaración. Romano, anótalo, 8, versículos 31 y 32. Sí, ahí dice la palabra de Dios. Dice 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice, no escatimó su propio Hijo. Viene a darnos tanta seguridad. Y que vos en estos días les digas, yo soy un hijo amado. Los hijos, las hijas amadas, son hijas seguras en la vida, hijos seguros. Un hijo que está seguro camina confiado. Él sabe que papá no lo va a dejar. Y un hijo confiado camina sin temor. Por eso tiene poder el amor. Frente al temor, yo tengo algo que ser perfeccionado, es en el amor. Es como nuestros hijos cuando aprendieron a caminar. Y ahí le preguntamos a la mamá, ¿a qué mes aprendió a caminar Tommy? Tommy fue muy precoz, casi 10 meses y medio. Kate... No, Benja. Benja a los 11 y medio y Kate también a los 11. A los 11. Y la manera de caminar. Antes del año los 3. Todo ahí un acontecimiento familiar. Sí. Ahí mamá lo soltaba o yo lo soltaba y eso con solo verle el rostro de que estaba su mamá se soltaban. Y claro, en los primeros pasos se sentían seguros. Se venían, pero ahí estaba mamá para agarrar. Y después se daban vuelta y volvían con sonrisa en la cara. Y si se caían no tenían ningún problema, se volvían a levantar. ¿Por qué? Porque mamá y papá estaban con ellos. Amén. Yo quiero decirte algo. Este es el secreto espiritual de este versículo bíblico. Amén. Porque el que teme nunca aprendió que papá está para sostenerme cuando me caigo. El que teme no fue perfeccionado en el amor del Padre. Amén. El que teme, sabe, él tiene miedo de que nadie lo va a volver a sacar a flote. Mira, yo siento la presencia, déjame que siga insistiendo en esto. El que teme nunca tuvo la experiencia de tirarse al vacío, sabiendo que el papá lo está abrazando.
El que teme, el que no fue perfeccionado, nunca tuvo la sensación de dar 2 pasos y saber que ahí están los brazos de mamá y que mamá no va a dejar que me lastimen. El que teme, él nunca pudo sentir la satisfacción de decirle a un compañerito con esa pelea de niños que teníamos, pero mi papá tiene camión más grande. Claro. Tiene seguridad del Padre. Amén. Padre, tócalos ahí. Señor, hay personas que necesitan Sí, Señor, que tú recibir te el abrazo del reveles, Padre. Señor. Tócalos, Padre. Que sepan que Sí, son Padre. perfeccionados Sí, Señor. en el amor del Padre. Amén. Hecho fuera todo temor. En el nombre de Jesús. No termina aquí la prédica, pero sentí ahí que la presencia de Dios cruzaba este dispositivo. Amén. Estoy seguro que aún después en diferido lo va a hacer. Y el tercer poder con el que queremos terminar hablando es el poder de la fe. Uno era el poder del temor, otro es el poder del amor, pero implícitamente este texto bíblico también nos habla del poder de la fe, porque termina rezando este versículo bíblico y dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado, pero previamente dice, porque el amor, sino que el perfecto amor echa afuera. Yo tengo fe que el amor del Padre me va a ser suficiente para enfrentar cada dificultad. Claro, Efesios va primero, tienes razón, Laura, primero Mateo 8, 25 y 26. Ahí Dice, vamos a hablar del poder de la fe, ¿no? Y ahí dice en Mateo 8, 25 y 26, también Jesús calma otra tormenta, otra tempestad. Ahí está Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y aquí va a hablar acerca del poder de la fe. Déjame ver otra vez el contexto, otra vez tormenta, otra vez crisis, otra vez temor. Y ahí aparece el temor. Pero ahora aparece el poder de la fe. Y el poder de la fe radica en esto, que la fe cancela de raíz todo temor. Así como el temor viene por una palabra de mentira, hablamos del temor negativo, que es ficticio, que es irreal, igual yo me asusto, viene por una palabra y tiene ese poder. ¿Cuánto más la fe, hermano? ¿Cuánto más la fe va a tener el poder? Una palabra que nace en la presencia de Dios, que salió de la boca de Dios, va a tener el poder para cancelar todo temor. Y uno va a ver que aquí es donde uno tiene que saber que hay un vacío que se va a llenar siempre. Y ahí es que o yo tengo temor o yo tengo fe. Y los dos son directamente, inversamente proporcional. Crece el miedo, baja la fe. Aumenta la fe y baja el miedo. Entonces deja de hacer foco en el miedo y empezá a hacer foco en la fe. Foco es algo que lo amplía. Es como si agarraras una lupa y de repente, en lugar de poner la lupa en las voces de miedo, poné la lupa en las voces de la fe. Poné la lupa en lo que Dios está hablando. Por eso la serie de mensajes que estamos teniendo. La fe espera lo mejor. El temor espera lo peor. ¿Dónde vas a poner la lupa? ¿En la fe que espera lo mejor o en el temor que espera lo peor? Vuelvo a repetirte, si me enganchaste, no quiero que entiendas que somos un loquito, que no entendemos que el temor y el miedo es inherente a todo ser humano, pero entendemos que hay un temor que es profundamente negativo. Y Jesús aquí lo va a declarar. Y él mismo se va a asombrar y va a decir, hombres de poca fe, ¿por qué temiste? Si hubieran tenido fe, lo que hubiera bajado sería el temor. Y yo podría haber reaccionado. Primero espiritual, familiar, económicamente, no voy a quedar atado. Efesios va a declarar esta verdad. Fíjate que dice, Efesios 6, 16. Sí, pastor. ahí habla de la armadura de Dios y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Déjame ahora interpretarlo de esta manera. ¿Cuáles son los dardos? Palabras. ¿Qué el enemigo larga como fuego? ¿Y qué quieren obtener? Pensamientos de mentira. De mentira, de orfandad, de Me voy a enfermar, seguramente van a llegar a la peor clínica, no va a haber para que me entuben y ahí yo no sé cómo la voy a pasar. Te hago una pregunta, ¿pasó? No pasó, me lo estoy imaginando. En ese imaginario el temor está actuando como una fe pero en negativo.
Ahora vayamos a hacer el lente en la fe. Ahora voy a creer que aunque me contagie, yo sé que Él es mi sanador. Yo sé que por las llagas de Cristo yo fui curado. Entonces yo levanto el escudo de la fe. Y ahora tengo palabras de fe para apagar esos pensamientos. Los pensamientos no los vas a poder, ahí me están apurando para terminar, los pensamientos no los vas a poder apagar. Van a venir, pero yo puedo evitar que hagan nido. Martín Lutero fue el que lo dijo. Martín Lutero, él va a prosar, él va a decir que yo no puedo, decía él en primera persona. Evitar, ¿no? Que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí que hagan nido. Muy bien, pastora. Que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Yo no sé si prestaste atención cómo hacen los nidos. Los pájaros, las aves, van trayendo ramita por ramita. No es que traen una grúa y de repente lo ponen. No, es un trabajo diario. De a poquito. De a poco. Y viene un día y ahí viene el pensamiento. Y viene otro día y ahí viene el pensamiento. Y vendrá una y vendrá dos. Pero en mí no van a hacer nido, porque yo lo que voy a hacer es que voy a levantar el escudo de la fe. Voy a tener palabra. El ataque no se va a producir porque la fe va a anular el temor. Quiero que me lo escribas ahí en el chat, y si te toca verlo luego en diferido, que lo proclames. Mi fe va a cancelar todo temor. Amén. Te cuento una anécdota verídica. Cuando yo estudiaba allí en el secundario, en mi zona, en Valle del Río Negro, Neuquén, estamos hablando por Chipoleti, ahí nos pasaba de que un día cayeron noticias en el periódico de la zona, el más popular, Río Negro y Neuquén se llama. Ahí apareció una noticia de portada: se cerró el aeropuerto internacional, es internacional, de Neuquén. Motivo: una invasión de pájaros, paloma y de todos los bichos volantes que vea. Enemigo número 1 de los aviones. No se podía despegar ni aterrizar con esa condición. Así que lo primero que hicieron fue algo muy bruto. Lo fumigaron con aviones para matar a esos pájaros, lo cual quedó sembrado. Las fotos mostraban, tristeza te daba ver tantos animales muertos. Claro, pero ¿qué pasaba? Mataban y seguían viniendo. Entonces ahí cerca de Chipoleti está la Facultad de Ingeniería Agrónoma, que está en 5 Saltos, y fueron a buscar a los chicos de la facultad. Ellos vinieron y hicieron un estudio de tierra, de zona, y en el estudio reveló que el problema nunca estuvo en el aire, el problema estaba en la tierra. ¿Cuál era el problema? Había una invasión de larvas que para cualquier ave, cualquier pájaro, era como un caramelo de dulce de leche, o a un salamín al que no le gusta lo salado, tandilense con un quesito. Claro, entonces por más pájaros que mate, iban a volver. No había manera de frenarlos. Entonces, ¿qué pasó? Fumigaron, ya no aniquilando las aves, sino con una carecida que no es tóxico para sangre animal, y esa carecida terminó con la larva, esta invasión que había. Se terminó la larva, se te fueron los pájaros, se abrió el aeropuerto. ¿Cuál es la enseñanza? Que muchas veces nosotros dejamos que los pensamientos ocupen el lugar. Y de repente decimos: ¿por qué me pasa todo a mí? ¿Y por qué esto me piensa? Y siempre me llega a mí la noticia. Y tengo depresión, pastor, tengo angustia, tengo nervio, me llevo un mal en casa, andamos a las patadas, perdón que use palabras poco académicas, y de repente no nos damos cuenta de que el problema está en las larvas. En lugar de tener palabras negativas, ¿por qué no llenarnos con palabras de fe? Levantá el escudo de la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Nosotros nos apropiamos y la creemos. Hemos declarado que este iba a ser el año de cumplimiento. Y vos tenés que tomarlo. Y frente a cada mala noticia, cada palabra que venga a traerte temor, prepárate el escudo y levántalo. Amén. Y cancela. La fe cancela el temor. La fe tiene poder. No me queda más tiempo, no nos queda más tiempo. Ya hablamos acerca del poder del temor. Ya hablamos acerca del poder del amor del Padre. Amén. Y también hablamos del poder de la fe. Ahora te toca a vos decir: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a dejar que siga viniendo y golpeando? Y voy a decir: pastor, a mí me da miedo, pero no me está produciendo. Cuidado, porque a lo mejor se te está construyendo un nido. Y una palabra de miedo, otra palabra de miedo y otra palabra de temor. Señor, no somos unos tontitos. Y déjame decírtelo ahí bastante irónicamente, no somos tontitos. Sabemos que tenemos que tener un temor que nos cuide. Si alguien se acerca, por favor, mantén la distancia. Me lavo las manos. Voy a llevar el barbijo.
y voy a tener que tener ahí todo el distanciamiento físico que sea necesario. Sin embargo, yo sé que Dios que está conmigo. Yo sé que hay poder en el temor, pero hay poder en el amor del Padre. Hay poder en la fe. Aún en situaciones difíciles, en valle de sombra, tú estás conmigo, Señor. Amén. Cada palabra que vos puedas tener y que vos la puedas llenar, eso es un alimento diario. No busques una palabra, y una tenemos para todo el año, pero cada día tenés que tener esta palabra. Amén. Y qué bueno que te conectes en vivo. A veces el vivo tiene por lo menos es lo que nosotros creemos, un feedback. Sentimos que del otro lado ahí nos están escuchando y hay un ida y vuelta. Vamos a hacer una oración, que ahora ahí donde estás vos puedas repetir esta oración. Primero quiero orar por aquellos que te tocó no asistir y decir: pastor, yo me alejé, necesito volver con Dios, estoy viviendo lejos de Él y el miedo me invadió. Y ahora por resultante tengo miedo, ataques de pánico, estrés. Solo puedo acercarme a ti pidiéndote perdón. Haz esta oración conmigo. Señor. Ahí donde está, repetila. Decirle: Señor Jesús, yo te pido perdón, por haber vivido lejos de ti. Te pido que en esta hora seas mi Salvador, y seas el Señor de mi vida. Yo te acepto como el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido perdón por todo lo malo que hice, por mis pecados. Perdóname, Señor. Y en esta hora anota mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús. Padre, oramos por cada persona que ha hecho esta oración. Sí, Señor. Oramos para que lo toques, aún a través de este dispositivo donde lo esté escuchando, sea ahora en vivo o luego en diferido. Tócalo, Dios. Y que en esta hora todo poder que trae el temor no lo ignoramos, pero declaramos, como Jesús les dijo a los discípulos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo. Ahora venga tu Espíritu Santo y vuelva a traer ánimo, traiga fuerza al que está cansado, al que está debilitado, al que está hastiado, al que siente con ganas de bajar los brazos. Ahora oramos y decimos: vuelve a darle fuerzas, vuelve a levantar los brazos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos a declarar el amor del Padre. Es el amor que se revela, sabiendo que si me caigo, mi papá me vuelve a levantar, sabiendo que mi Padre nunca me abandona, que un hijo, una hija amada, nunca es abandonada. Y declaramos que toda palabra de fe tiene el potencial de cancelar toda palabra de temor, porque la fe espera lo mejor, aunque el temor espera lo peor. Por eso echamos fuera todo temor. En el nombre de Jesucristo. Toca, Señor, ahora. Toca cada vida, cada persona que en esta hora está conectada. Señor, aquellos que tienen pensamientos, Señor, que ha venido el enemigo, Señor, a traer aún, Señor, síntomas, Señor, somatizando, Señor, todo pensamiento que ha venido a agobiar las vidas, aquellos que no pueden descansar. Ahora, Señor, aún que el enemigo les miente, declaramos ahora y levantamos, como decía tu palabra, el escudo de la fe. Declaramos que tu presencia viene, cancelamos toda mala noticia en esta hora, levantamos la sangre de Cristo en los parantes, los dinteles de nuestra casa. Declaramos en esta hora que el virus tiene que retroceder, se tiene que negativizar, Señor, tiene que minimizar los síntomas. Señor, declaramos en esta hora, Señor, que aquellos que están, Señor, oh Padre amado, que tienen familiares o el virus ha llegado a sus casas, en esta hora ven con tu presencia. Aquellos que están pasando por situaciones de aislamiento, Señor, alejados de sus seres queridos, Señor, oramos en esta noche para que tu presencia venga ahora a tocarlos, a abrazarlos. Ven en esta noche, Señor, como decía esta palabra, es tu amor que nos abraza, es tu amor que nos da seguridad, es tu amor que nos inunda en esta hora y aleja y echa fuera todo temor. Por eso, por la fe nos apropiamos de esta promesa, declaramos milagros en lo económico. Señor, los hijos de Dios en tiempos difíciles seremos prosperados. Lo declaramos en esta hora. Ven con tu presencia y trae sanidad por cada pedido de oración. Señor, tú vienes a pasar tu mano sanadora en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, iglesia. Creemos en estos días que la fe espera lo mejor, el temor espera lo peor. Por eso lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y antes
de irnos. Queríamos saludar a todos los que se pudieron conectar ahí en el vivo. Estamos tan contentos de verlo. Algunos hacía tiempo que no lo veíamos. Y nos da alegría poderlos ver Estamos conectados. atentos de verlo y tantos que hoy se han conectado. Así que creemos que esta palabra es suficiente para alcanzarlos y que tengan en cuenta. Estamos ahí en las guardias de la iglesia. Sí, sí. Y si fue de bendición esta palabra, compartirla con alguien. Será ¿sí? muy importante. Lo podés compartir por WhatsApp, por distintos medios. También en Spotify podés compartir la palabra y escuchar este tiempo. Muy bien, ahí sin más y dejando ahí muchas cosas, recordad que Dios es el que tiene el control y que por medio de la fe podemos cancelar todo temor. Iglesia, los extrañamos, los amamos. Los bendecimos. Somos pastores que extrañan a sus ovejas. Dios los bendiga.